Hola, me llamo Almendra. Yo soy Abigail. Y junto con nuestro equipo vamos a presentar un documental sobre el chipset. Esperamos si sea de su agrado. Comencemos con algunos antecedentes del chipset. Desde los comienzos de la historia de la fabricación de los primeros microprocesadores se pensó en un conjunto de integrados de soporte. De hecho, el primer microprocesador de la historia fue el Intel 4004, que formaba parte de integrados numerados en 4001, 4002, 4003, que tenían todos apariencia física similar y que formaban la base de un sistema de cómputo cualquiera, mientras que otras plataformas usaban muy variadas combinaciones de chipset. De propósito general, los empleados en los Commodore 64 y la familia de Atari de 8 bits, incluso sus CPU solían ser diseñados, especializados para la plataforma, que no se encontraban en otros equipos electrónicos, por lo que a estos se les empezó a llamar los chipsets. Drop it. Hola, mi nombre es Enrique y mi compañera Itzel Abigail y estamos aquí en el Cebetis 222 de Pachuca, Hidalgo. Le vamos a realizar unas entrevistas a algunos alumnos de esta escuela y pues nada, comencemos. Hola, aquí estamos con una compañera del Cebetis 222. ¿En qué carrera vas? Construcción. Construcción. ¿Cuál es tu nombre? Esmeralda Teresa Alcaide. Ok, la primera pregunta es, ¿tú has escuchado qué es un chipset? ¿No? Bueno, la segunda pregunta es, ¿en qué te fijas para comprar para una computadora? Así, ¿qué características son las que te fijas? Pues en la memoria RAM, el disco duro, cómo es la pantalla, si es HD, la memoria que tiene, pues, la marca. Gracias. Gracias. Bueno, aquí tenemos a nuestro segundo compañero. ¿Cómo te llamas? ¿En qué carrera vas? En construcción. Bueno, al adquirir una computadora, ¿en qué características te fijas? Principalmente yo me fijo en la estética, porque las computadoras no las uso demasiado. Ok, ¿sabes qué es el chipset? No, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Con nuestro tercer compañero y ¿cómo te llamas? ¿De qué carrera eres? Programación. Bueno, te voy a hacer dos preguntas muy sencillas. La primera es, ¿en qué te fijas a la hora de adquirir una computadora? El rendimiento para que utilizado. Nosotros en nuestra especialidad, que es programación, nos han enseñado a checar el equipo y más que nada es para programar, es especializado para eso. Entonces lo que checamos es la memoria RAM, el procesador, el disco duro de almacenamiento, obviamente proyectos grandes que pueden ser desarrollo de aplicaciones Android o de distintos programas para la computadora y requieren de una memoria que los esté procesando rápidamente y no se pueda trabar. Lo que más nosotros hacemos para adquirir un equipo que sea eficaz para nuestro trabajo. Muy bien. Y ahora dime, ¿sabes qué es el chipset? El chipset no he oído mucho de eso. Y no sabes nada, ¿no? No. Está bien, muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, pues estamos con nuestro cuarto compañero que le vamos a preguntar aquí. Y ¿cuál es su nombre? Oscar. ¿De qué carrera estudias aquí en el Cebetis? Programación. Ok, bueno, la primera pregunta que te voy a realizar es, ¿qué es en lo que te fijas al comprar una computadora? Pues digamos que nos fijamos o nos han enseñado a fijarnos en lo interno, o sea, la memoria RAM, la cantidad de procesadores. Ahora nos han dicho que primero, antes de comprar una computadora, pues debemos de saber para qué la vamos a ocupar, para saber más o menos las características recomendadas y saber si podemos ampliar esas características o no. Ok, entonces eso es en lo que principalmente te fijas en una computadora. Sí. Bien, ¿has oído hablar del chipset? ¿Sabes algo del chipset? Pues no sé si el chipset sea algo así como el CPU o el microprocesador, no tengo idea. No tienes idea y no has escuchado así prácticamente ya algo más. No. Ok, bueno, pues sería todo. Muchísimas gracias, que estés bien. Ok, de nada.
Bueno, aquí estamos en nuestra quinta entrevista con nuestro compañero Eric Darío Pérez Laura. ¿Qué carrera estudias? Estudio la preparatoria ¿En qué escuela? Tecnológico de Monterrey. Bueno, te vamos a hacer unas preguntas. Sí. A la hora de comprar tu computadora, ¿qué características? Principalmente que sea una Mac. ¿Una Mac? ¿Una Mac? Porque su sistema operativo es mucho más avanzado que cualquier otro. ¿Has escuchado de la palabra chipset? No. ¿No? No sabes, no sé. No he escuchado nada, ¿eh? Bueno, sería todo. Estamos aquí con nuestro sexto compañero. ¿Cómo te llamas? Me llamo Enoch, ¿Qué carrera estudias? en soporte y mantenimiento en equipos de cómputo. Bueno, te voy a hacer dos sencillas preguntas. Al comprar una computadora, ¿qué características te fijas, que tenga tu computadora? Bueno, primeramente en la velocidad del microprocesador, en la cantidad de memoria RAM que tenga. Bueno, la siguiente pregunta, ¿sabes qué es el chipset? Tengo entendido que el chipset es un conjunto de circuitos integrados que se comunican con el microprocesador y con otros componentes de la tarjeta madre, ya que el microprocesador trabaja a altas velocidades y el chipset es el que transmite estas órdenes a los demás componentes. Ok, bueno, muchísimas gracias. De nada. Estamos con nuestro séptimo compañero. ¿Tu nombre es? Mi nombre es Reyes Alexis Ábalos y soy de la carrera de soporte y mantenimiento en equipo de cómputo. Bueno, dos sencillas preguntas, ¿sí? Cuando adquieres una computadora, ¿qué características te fijas que tenga? Pues para empezar es en el uso que le quieres proporcionar, porque si quieres para darle uso en videojuegos o los llamados gamers, se puede decir que hay que utilizar un procesador con mejor calidad, o si lo quieres utilizar como para matemáticas o otras cosas, hay otro tipo de procesador especializado en ese tipo de procesos. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿sabes qué es el chipset? Para mí es la interfaz que comunica a los diferentes componentes de la placa madre con una interfaz USB o ID o serie paralela. Bueno, muchísimas gracias. Estamos con nuestra octava compañera. ¿Cómo te llamas? Vanessa Valencia, ¿Qué carrera estudias? en soporte y mantenimiento de equipo de cómputo. Bueno, dos preguntas sencillas, ¿sí? Cuando adquieres una computadora, ¿qué características te fijas? Bueno, primeramente es en el uso que le vamos a dar. Por ejemplo, si trabajamos con muchos números o estamos en la especialidad de contabilidad, que ahí se manejan gran cantidad de números, es mejor utilizar una Intel, con un procesador Intel. Y si manejas gráficos o eres un gamer, utilizas una con AMD. Y así sucesivamente, también los espacios en el disco duro y la memoria RAM. Okay. Bueno, la siguiente pregunta, ¿sabes qué es el chipset? Sí, bueno, se supone que es un auxiliar del procesador que le ayuda a comunicarse con los demás componentes, como puede ser la memoria RAM, la tarjeta de video, la memoria ROM y otros componentes. Se dice que existe el conector sur y el conector norte. El sur se supone que es para la tarjeta de video, para la memoria ROM y para otros, y el norte es para la memoria RAM que se comunique con el procesador. Ok, muchísimas gracias. Estamos con nuestro noveno compañero. ¿Cómo te llamas? Daniel Trejo Vázquez. ¿En qué carrera estudias? Soporte y mantenimiento en equipos de cómputo. Bueno, te voy a hacer dos sencillas preguntas. La primera, cuando adquieres una computadora, ¿qué características te fijas? No, primeramente es dependiendo del uso que nosotros vamos a dar. Si somos un usuario común, no sé, navegar en internet, redes sociales, pues algo simple, pero si queremos, no sé, empezar a modificar videos o presentaciones, pues un procesador más o menos veloz, la cantidad de RAM, el almacenamiento interno, no solo, también aparte la marca. Y ya si somos gamers, por así decirlo, pues es recomendable
un procesador muy veloz, un Core i7 o una AMD que se le asemeje, una memoria RAM aproximadamente de entre 8 y 16 GB de RAM, almacenamiento interno sé como 1 tera, pero a la vez igual podemos ensamblarlas, pero creo que no sé, sería un poco más complicado. Ok. Bueno, la segunda pregunta es, ¿sabes o has escuchado qué es el chipset? Sí, según lo que tengo entendido, el chipset complementa al microprocesador para conectarlo con distintos dispositivos de la placa base, ya que el microprocesador manda las señales y se las envía a cada uno de los dispositivos. Bueno, muchísimas gracias. Nada. Finalmente estamos con nuestro 10º compañero. ¿Cómo te llamas? Cristian Eduardo. ¿Qué carrera estudias? Soporte y mantenimiento en equipo de cómputo. Ok, bueno, te voy a hacer 2 sencillas preguntas. Cuando adquieres una computadora, ¿qué características te fijas que tenga? Me fijo en la RAM, en el espacio duro en el disco duro y en el microprocesador. Ok, bueno, la segunda pregunta. ¿Sabes o has escuchado qué es el chipset? El chipset es, bueno, según yo tengo entendido, es circuitos integrados que dan soporte a los componentes y los interconecta, y sin ella hace que la placa madre funcione. Ok, bueno, muchísimas gracias. Existen 2 tipos de chipset, los denominados North-Bridge y South-Bridge, que también pueden ser puente norte y puente sur, que no solo se caracterizan por estar ubicados de 2 extremos opuestos de la motherboard, sino que además se encargan de realizar diferentes tareas. De un lado tenemos el puente norte, hoy también llamado North-Bridge, que es el encargado de interconectar el microprocesador de la memoria RAM, controlando todas las tareas de acceso entre los elementos y los puertos PCI y AGP. Al mismo tiempo, el North Bridge mantiene una comunicación permanente con el South Bridge. Esta se encuentra ubicada en el socket del microprocesador. Y por otro lado tenemos el puente sur, o también llamado South Bridge, que se encarga de comunicar el procesador con todos los periféricos conectados al equipo. También reside en controlar los diversos dispositivos que se hayan asociados a la motherboard, como los puertos USB, la disquetera, las unidades ópticas, los discos rígidos, entre otros. Esta se encuentra cerca de las ranuras de expansión. Hoy en día, los fabricantes más importantes de chipset son las compañías como Intel, Nvidia, Silicon Integrated System, AMD, AT Technologies y VIA Technologies. Bien, debe destacarse el hecho de que el uso de un buen chipset no implica que la placa base en conjunto sea buena y de calidad, como por ejemplo muchas placas con chipset que darían soporte a cantidades de memorias de 512 megabytes en adelante, no incluyen zócalos de memoria para más de 128 o 256 megabytes, o bien es el caso de los puertos USB, cuyo soporte está previsto en casi hasta la totalidad de los chipsets de los 2 últimos años, pero hasta la fecha no han tenido los conectores necesarios en las placas bases. Bien, trataremos solo los chipsets para Pentium y superiores, ya que el chipset de 486 o inferiores no son de mayor importancia, pero para estar en generalizado y similar las presentaciones y rendimiento, también no trataremos todas las marcas, sino las más conocidas o de más interés. De cualquier forma, muchas veces se encuentran chipsets aparentemente desconocidos que no son más que chipsets BIA, ALI o SIS bajo otras marcas. Debido a que los chipsets se encuentran integrados a la motherboard, son los encargados de comunicar a dicha placa con el resto de los componentes y el procesador. Son, junto con el CPU, los elementos imprescindibles para el funcionamiento de la computadora. Es por eso que se puede decir que todo depende del chipset. A pesar de que en general suelen
pasar desapercibidos y se resta importancia al momento de adquirir una motherboard, cabe destacar que la placa que compremos tendrá mayor o menor rendimiento de acuerdo al tipo de chipset que se incluya. Ahora recordemos que además de establecer una interconexión entre la motherboard y los componentes de la PC, el chipset también realiza una serie de tareas de vital importancia, tales como controlar la velocidad y función de las memorias RAM. La administración de diversos tipos de buses, los discos rígidos y su ancho de banda, la gestión de la calidad del acelerador gráfico y una larga lista de actividades relacionadas. Es por ello que en el momento de adquirir una nueva motherboard debemos evaluar detenidamente qué tipos de chipset incluyen los diversos modelos de placas para realizar una compra inteligente. Tengamos en cuenta que el tipo de chipset y el soporte que brinde definirá si la motherboard podrá interconectarse con los distintos componentes. Cabe destacar que muchas veces cuando suelen ocurrir errores en el funcionamiento de nuestra PC, por lo general, en varios casos en que se nos muestra la pantalla azul de fallos, esto pueden llegar a estar relacionados con el chipset. Este inconveniente se produce cuando la motherboard posee un chipset que no brindan el soporte adecuado a los componentes, produciendo una incompatibilidad entre el mismo, los drivers y el sistema operativo. Ahora seguiremos con unas descripciones de los microprocesadores Intel, ya que Intel es la compañía número 1 en fabricar chipsets y microprocesadores. Estos son algunos de los ejemplos. Por ejemplo, el chipset Intel G35 Express es compatible con el procesador Intel Core 2. El chipset Intel X38 Express incrementa el rendimiento global del sistema gracias a la optimización del ancho de banda del que esté disponible. El chipset Intel P965 Express incrementa el rendimiento global a través de la optimización del ancho de banda que está disponible y de la reducción de la latencia de acceso a la memoria, y también es compatible con el procesador Intel Core 2 Duo. El chipset Intel X58 Express es compatible con la tecnología Intel QuickPath Interconnect Intel QPI. Nuevo diseño de interconexión de sistemas de Intel incrementa el ancho de banda y reduce la latencia. Y el último es el chipset Intel G41 Express junto con la próxima generación de acelerador Intel X4500 se puede decir que para los medios gráficos, donde incluye la tecnología Intel CBT y una combinación de algunos gráficos. Bien, hablaremos de la mejor motherboard. Es fundamental elegir una motherboard que posea los chipsets adecuados. Incluso suele ser más importante evaluar el tipo de chipset que incluya la placa que el tipo de procesador que utilice. Lo más recomendable es adquirir una placa que incluya chipset Intel, ya que dicha compañía también se encarga de desarrollar una gran gama de drivers y de aplicaciones que son utilizadas en la actualidad por una gran cantidad de componentes. Si logramos que el chipset sea de la misma marca que los drivers, entonces lograremos tener una plataforma adecuada al funcionamiento, que rara vez pueda llegar a reportar errores de comunicación. Bien, ahora vamos a pasar a identificar en una placa madre dónde es que se encuentra el puente sur y el puente norte, que conforman lo que es un chipset de la marca Intel. Bien, aquí tenemos lo que es la placa madre. Es una placa madre de Intel con su procesador Intel Pentium 4. Es un poco ya antigua, pero aquí lo encontramos. Y vamos a ubicar lo que es su chipset. Y lo primero que vamos a ubicar es el puente sur, que es el encargado de tener la administración y la interacción de todos los dispositivos y puertos conectados hacia el sistema, como son lo que es, aquí tenemos una placa de una tarjeta PCI de red y una tarjeta de video. Y bueno, el chipset que lo controla es el puente sur, que aquí está, es de Intel. Aquí lo encontramos. También es encargado de tener una interacción con todos los dispositivos USB. Aquí encontramos los puertos USB, aquí, y los demás conectores para lo que son los
los discos duros, sólidos, las disqueteras, unidades ópticas y demás. El puente norte, que es el encargado de tener una conexión con lo que es el procesador y la memoria, los puertos de memoria, es el puente norte, el chipset puente norte, el cual se encuentra aquí. No podemos visualizarlo como tal, como un chip, porque está cubierto por medio de un enfriador que se encuentra aquí en su parte superior, tapándolo para evitar su sobrecalentamiento. Y es prácticamente las dos partes que se encuentran aquí de un chipset: el puente sur, que se encuentra por aquí, y el puente norte, que es esta parte. Hola, buenas tardes. Soy Concepción Lisbeth Rodríguez Juárez. Soy licenciada en informática. Trabajo en el Poder Judicial. Estoy encargada del área de sistemas y aproximadamente llevo 8 años desarrollando sistemas. ¿Qué es el chipset? El chipset es un conjunto de circuitos integrados que ayudan al procesador a establecer la comunicación con la motherboard. Y bueno, su importancia radica principalmente en que le ayudan al procesador a comunicarse con los puertos USB, el teclado, el mouse y todos los demás componentes de la computadora. Buenas tardes. Soy Francisco Rodríguez Juárez, ingeniero en sistemas computacionales, egresado del Tecnológico de Pachuca. Actualmente trabajo en el Tribunal Superior de Justicia. Llevo aproximadamente 8 años trabajando ahí en diferentes áreas: programación, soporte técnico, redes y actualmente en el nuevo sistema de justicia penal. ¿Qué es el chipset? El chipset no es más que un conjunto de microchips que está principalmente en las placas base. ¿Por qué en la placa base? Porque la placa base es la que se encarga de juntar todas las funciones del equipo, todos los dispositivos, entrada, salida, y a su vez lo que hace es la comunicación entre el procesador y todas las demás partes del equipo, llámese dispositivos de memoria, ranuras PCI, y hay diferentes tipos de chipsets. Casi por lo general cada marca, cada empresa tiene un chipset dependiendo del zócalo que vayan a ocupar, y es principalmente en base al procesador. ¿Por qué es importante el chipset? El chipset es importante porque es el que nos puede en cierto momento dar un límite al momento de calcular las capacidades de un equipo, en cuanto, llámese memoria, llámese comunicaciones, e incluso en procesadores. Una capacidad de un procesador de 2-3 núcleos necesita un chipset muy diferente al que ocupa un procesador de un núcleo o 2. De hecho, dependiendo la empresa, es como se ocupan los chips. Pueden ser 2, puede ser 1, pero por lo general todos están dentro de la motherboard. ¿Por qué es indispensable el chipset? Porque el chipset es el coordinador, es el que hace que todo funcione entre sí. Y pues si no hay chipset, simplemente no hay equipo. Si en el momento de que un chipset deje de funcionar, hay que cambiar la placa base y en realidad pues se muere el equipo. Hola, mi nombre es Luis Ignacio Tinoco, soy ingeniero industrial en electrónica egresado del Tecnológico de Veracruz. Es hermano tecnológico de ustedes, de Pachuca. Muy bien, mi experiencia es trabajando un poco en la industria cuando salí de la carrera.
y después estuve en el DF trabajando 18 años con un negocio propio de mantenimiento y capacitación en la paquetería, en las redes y también en el mantenimiento de equipo y ensamble. ¿Okay? También me dediqué a la compra-venta de equipo. El tema de hoy es el chipset. El chipset es un chip común que bueno, fue fabricado por primera vez por ahí de 1958 como una compuerta muy simple, electrónica, pero con el tiempo este tipo de chip se fue especializando hasta llegar hoy día a lo que son las computadoras. En las computadoras este chip ya no puede ser usado para cualquier cosa como era originalmente cuando se diseñó. El chipset es muy especializado, es para uso de las tarjetas madre como estas que tenemos aquí de ejemplo. Ahorita lo vamos a señalar aquí sobre la superficie cuál es el chip que representa el chipset. En el caso de las tarjetas madres, el chipset viene a ser una interfaz. La interfaz es una conexión entre lo que es los procesos que se llevan a cabo en el microprocesador, la CPU de una máquina, lo que venía a ser antes los Pentium, hoy en día los Core i7, Core i3, etcétera, etcétera, y el resto de la circuitería que está en la tarjeta madre. ¿Ok? Lo que vamos a distinguir aquí entre estos bloques que puse en este esquema es que hay algunas conexiones entre cada uno de estos recuadros. Estas conexiones que estoy representando son las que físicamente podemos ver de manera muy sencilla en el respaldo de cualquier tarjeta electrónica. Son las pistitas de cobre que conducen la electricidad, en este caso a manera de datos entre un componente y otro. Prácticamente en cualquier tarjeta electrónica podemos descubrir esas pistas de conducción. ¿Ok? Entonces, esos son los buses de datos. Dependiendo de dónde a dónde vayan, vamos a saber que el conjunto de estos dos chips independientes vienen a representar el chipset en una computadora. Les decía, son muy especializados. Estos chips no pueden ser utilizados para controlar una maquinaria industrial, no pueden ser utilizados para controlar un vehículo, no pueden ser utilizados para controlar hoy en día una lavadora sofisticada. Son específicos para computadora. Además de ser muy específicos para computadora, están de cierto modo amarrados a lo que es la tarjeta madre, de tal modo que si nosotros intentáramos usar uno de estos chipsets en otra tarjeta madre de otro fabricante, es imposible que funcione. Están encarnados en cierto modo por el fabricante dentro de la superficie de la tarjeta madre. Ahora, se le llama puente norte que es la mitad, digamos, del chipset. El chipset sería en este caso el conjunto de los dos. Se le llama puente norte al que conduce la información del procesador central a través de esas pistas de cobre que vimos, el bus interno, hacia lo que sería, por ejemplo, el bus de transporte hacia el sistema de video, la ranura donde podemos insertar una tarjeta de tipo PCI Express o AGP. Esa es una de las cuestiones que puede controlar el puente norte como circuito independiente dentro del chipset. La otra cosa que controla típicamente es a través del bus de datos de la memoria, de tal manera que los datos que están almacenados temporalmente en la memoria RAM circulan de ida y vuelta, no directamente hacia el procesador, sino pasan y son controlados, administrados en este puente norte, que es una mitad de este chipset. Después, para el resto de los componentes que vamos a encontrar en la tarjeta madre, vamos a tener el bus interno que conecta los dos chips, el puente sur. El puente sur viene a ser otro componente electrónico que tiene sus propios buses de transporte que vienen a ser esas pistitas de cobre, además de algunos componentes electrónicos en el camino. Y en este caso nos indica que el puente sur va a comunicar este componente, y hacia el procesador central con lo que es el video integrado. Sabemos que las tarjetas madre desde hace muchos años traen un chip de video integrado, de tal manera que no es necesario añadir una tarjeta de video para que la máquina funcione desde un principio. Este chip se puede dañar con el tiempo y es muy sencillo cambiar unos jumpers en la máquina o desactivarlo vía los datos que están en la BIOS para poder anularlo y poder hacer uso de esta ranura.
en máquinas muy modernas, este puente sur como chip electrónico está capacitado para detectar cuando este chip de video integrado se daña, y entonces automáticamente lo elimina sin que tengamos que hacer nada, y con el simple hecho de insertar una tarjeta de video acá, en el siguiente arranque de la máquina la autodetecta, falla resuelta. Así de sencillo. Ahora, este puente sur a su vez nos comunica mediante esas pistas de cobre, que es el bus de datos, hacia la ROM BIOS, que ya sabemos que es la que tiene el firmware, ese pequeño software que permite hacer la llamada al sistema operativo que está en el disco duro y provocar que la máquina arranque, invoque al sistema, lo suba a la memoria RAM y de ahí sea procesado dentro de nuestro microprocesador central. ¿Ok? Por otro lado, otra de las funciones que tiene esta parte del chipset, que es el puente sur, es administrar, controlar el bus de datos que nos lleva al conector de los cables IDE para los discos duros de 40 pines hacia los discos SATA, que son los más modernos, y también controla y administra los puertos USB, el teclado y el ratón. Por otro lado, también administra, controla al conector internet para la red, también controla y administra a los puertos seriales paralelos y también a los de los floppies, si es que tenemos alguna lectora de estas antiguas de disque de 3,5 pulgadas. Entonces, el conjunto de estos dos chips independientes son el chipset. Antiguamente en las tarjetas madre el chipset venía en un solo chip. Este solo chip lo podíamos encontrar y distinguir en la superficie porque está muy cercano al procesador. En este caso se trata de una tarjeta antigua que usaba el Pentium 2. Este chip, que está con un disipador, viene a ser el chipset único, englobando las funciones de estos dos. Por aquí en esta otra tarjeta también podemos ubicar ese circuito del chipset. En este caso está formado por dos partes, por esta que tiene un disipador y por esta. No podemos saber en principio, así a vuelo de pájaro, cuál de los dos es el puente norte y el puente sur, pero sí sabremos que los dos forman parte del sistema del chipset, que administra y controla todo lo que acabamos de mencionar. ¿Ok? De esta manera el chipset lo que hace es darle libertad al procesador para que él se encargue de sus tareas sin ser interrumpido por todas las actividades de todos estos otros componentes. ¿Ok? En esta otra tarjeta vamos a encontrar también que el chipset está formado por dos circuitos, este que tenemos aquí y este de acá. No sabemos en principio cuál es el norte, cuál es el sur. Habría que revisar todas las pistas del bus de conexión para ver a dónde van y poder identificarlos. Por lo tanto, sabemos también que hoy en día las máquinas que antiguamente, ya dijimos, venían formadas por un solo chip, que era el chipset, con el tiempo fue dividido en los dos componentes, pero las últimas tarjetas madre nos dan la información los fabricantes de que ahora este puente norte, que le llaman el NOR bridge en inglés, se integra dentro de los nuevos procesadores, sobre todo aquellos que vienen soldados ya en la tarjeta madre, que no se pueden intercambiar, de tal manera que este chip desaparece y tendremos a la vista en la superficie de la tarjeta nada más este chip, pero las funciones permanecen, por supuesto, ahora integradas dentro del procesador central. Eso es lo que está más actual en este asunto de los chipsets. ¿Ok? De eso se trata los chipsets electrónicos en las tarjetas madre. ¿A qué nos lleva todo esto? Como una conclusión, a que si nos llega a fallar alguno de estos puertos, lo más probable es que tengamos la falla físicamente en el conector porque se desoldó, se dañó alguna de las pistas del bus, algunos de los componentes del camino, y si no, de plano, está dañado este chipset. Ajá. Por otro lado, si se nos daña y no nos detecta la memoria RAM, o está dañada la memoria, están dañadas las ranuras, está dañado el camino, o está dañado el chip de aquí. Cuando tenemos daño en este o en este componente, es cuando podemos decidir que una tarjeta madre está muerta y ya no podemos hacer nada por ella. A menos que tengamos contacto con el fabricante y el fabricante esté dispuesto a hacer la reparación con componentes de los cuales solo ellos pueden disponer, nosotros no. ¿Ok?